Hermanos. Vamos entonces nosotros a reiniciar después de unas cortas vacaciones, me parece que fue, con el estudio que tenemos adelante. Esto es la historia de las iglesias bautistas. Recuerde que saliendo de lo que se conoce como la Edad Media, siglos, 10 siglos de mucha pujanza religiosa, maridaje también entre lo que sería la iglesia y el Estado, no las iglesias fieles, obviamente, donde se vio la religión como poder, ¿no? Y se trató de unírsele con el poder también del gobierno y permitió que las cosas sea mucho más poderosa desde el punto de vista humano, este que ya mencioné, maridaje, ¿no? Entre la iglesia y el Estado. Esto obviamente provocó también la persecución o una mayor persecución contra las iglesias verdaderas de Jesucristo. Y lo hemos mencionado anteriormente, pero recordemos que en realidad Jesús mismo, quien es cabeza de la iglesia, quien es el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, Jesucristo mismo fue perseguido desde que puso pies sobre la tierra, ¿no? Una manera de decir. La primera persecución que se entiende de él quizás haya sido no necesariamente el que haya tenido que huir a Egipto como primera persecución, que sabemos huyó en el tiempo de los magos, sino el hecho también de que se instituyó un censo para su nacimiento, que ante el estado de María, ella no era tan saludable el que tenga que viajar, caminar, ¿no? Tanto tiempo y a la vez también espacio, distancia y finalmente llegar a Belén para dar a luz. Obviamente esto también estaba escrito, pero insisto, no fue fácil para ella el poder llegar hasta ahí. Imagínese usted nomás, cárguese de ver una sandía en las manos y vaya usted caminando por tantos kilómetros, ¿no? Y María pues estuvo cargando no una sandía, sino una criatura dentro de su vientre, pero repito, ya era más riesgoso a esas alturas. Llegó bien, nació el niño y poco tiempo después, digamos un par de años quizás, es que tuvieron que huir hacia Egipto y regresando de Egipto, también en razón a quienes gobernaban, sí, Judea, es que ellos decidieron irse hacia Galilea, ¿no? Entonces, si Jesús decía fue perseguido desde sus inicios, no se podía esperar menos de las iglesias del Señor. Y las iglesias del Señor ciertamente también desde sus inicios, viéndolo dentro obviamente de la historia, también sufrió persecución. ¿No es así? La primera persecución que se ve en las escrituras es casualmente o está en el libro de los Hechos, ¿sí? Donde iglesias ya, ah, donde la iglesia, perdón, en Jerusalén, ya establecida, fue perseguida a tal punto que en una ocasión se dice
que solo quedaron los apóstoles, ¿no? En la iglesia en Jerusalén. El resto, estamos hablando de miles, eh, tuvo que salir. Pero lo hermoso también de todo ello es que si bien es cierto, esta iglesia fue perseguida, estos creyentes fueron expulsados, pero su fe iba incrementándose, ¿verdad? Y Satanás siguió tratando de golpear, ¿no? A estas iglesias, porque era como que estas iglesias se reían en la cara de Satanás y Satanás pensaba que, oye, mientras más fuerte seamos contra estas, obviamente más rápido los vamos a desaparecer. Pasaron siglos y finalmente se dio cuenta, oye, no, esto no va a dar resultados, sí, porque más es como el amor serrano, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo es el amor serrano? Más me pegas, más, en este caso, ¿no? Más despegaban, más incrementaban ellos, ¿no? Más su fe era más fuerte. Y ya a partir de el siglo XV, la estrategia cambia, ¿no? La estrategia cambia. Finalmente, sí, finalmente, y esto de una manera muy aparente, parecía que las iglesias veían la luz, ¿no? O sea, comenzaban a ver la libertad, pero poco tiempo después las iglesias se dieron cuenta que no estaban siendo tan libres, sino más bien más ataque en una manera distinta existía. Ahora, hoy por hoy, tenemos libertad de credo. Hoy por hoy tenemos, sí, libertad en este sentido de poder congregarnos, adorar y alabar a Dios. Pero qué triste es que esa libertad quizás la estamos convirtiendo en libertinaje, ya no como para entregarnos más y más a Dios, sino más bien para entregarnos más y más a lo que es nuestro parecer respecto a la religiosidad. Y ahora sí, posiblemente sea Satanás quien sí se está riendo, ¿no? Delante del resto de nosotros. Así que tengamos mucho cuidado cuando nosotros veamos la libertad. No va a existir libertad mayor para las iglesias de Jesús que cuando venga el Señor, ¿sí? Y nos lleve con. Entonces, estamos nosotros en el siglo número 15 o a partir del siglo 15. Permítame aquí compartir con ustedes la pantalla y poder nosotros ver esto que tenemos delante. A ver, ¿cómo es esto? Cierto, aquí estamos. Y habíamos hablado la última vez que nos reunimos de que sí, la Iglesia Católica, ¿no? Antes de que se llegue al siglo XV, se había vuelto muy odiosa, repulsiva también. La gente no solo fuera de ellos quería que ojalá las cosas fuesen distintos, sino también la gente dentro de esa religión católica quería cosas distintas. Comenzó también a incrementarse, sí, el estudio y de la teología, al margen de si fue correcta o no, pero ya gente quería reformas, gente dentro de la Iglesia Católica quería reformas. Hemos hablado de John Wycliffe, ¿no? Profesor de divinidad en Oxford, quien ciertamente tuvo esa osadía, ¿no? De querer reformar la iglesia dentro, ¿no? Dentro del catolicismo. Lamentablemente fue odiado, sí, y aún después de su fallecimiento, los católicos exhumaron y quemaron sus huesos y arrojaron sus cenizas al río. Pero algo que se veía en estas personas es también una influencia de las creencias bautistas y está demostrado esto por lo menos con Wycliffe. Luego tenemos a John Huss,
ilustre hijo de Bohemia. Él no era bohemio, bueno, era bohemio, pero porque era de Bohemia, ¿no? Pero era un seguidor de Wycliffe también por su deseo de que las cosas sean cambiadas. Fue quemado como hereje. También tenemos en Italia a Savonarola, un gran elocuente, ¿no? Y que murió también quemado. Ulrico Zwingli, suizo, fue mutilado y quemado también como un hereje. Y quizás el más popular, y por qué no también el más venerado, si me permite usted la expresión, porque se le convirtió hasta, creo yo, en un santo, es Martín Lutero. ¿Sí? Martín Lutero lo que hizo fue, a diferencia de sus predecesores, ¿no? Es que él se dio cuenta que dentro de la Iglesia Católica no iban a haber cambios, porque ya estaba muy estructurada la iglesia, ¿sí? Ya estaba en este sentido también muy sentada en lo que eran sus bases, no iban a cambiar, ¿sí? No iban a cambiar. Hoy en día, ¿no? Qué sé yo, un papa hace un pequeño cambio y ya lo vengo, este es un revolucionario. Sí, pero no ha cambiado, no cambia mucho, sí, o sea, cambian una pequeña cosita nada más, ¿no? No es demasiado tampoco. Pero lo que estas personas querían eran casualmente que se cambien hasta las bases. Se pensaba así. Y este fue, decía, el más notable, ¿no? Es más, se le conoce a él como el padre de la reforma, ¿sí? El padre también en este sentido de aquellos que fueron considerados como los protestantes. Y aquí hay que tener cuidado con ello, porque en el mundo se conoce como protestantes a básicamente cualquier otra religión aparte de la Iglesia Católica. ¿Sí? Cierto, hay algunos matices ahí que tienen que considerarse, pero básicamente es ello, dentro del cristianismo, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí de los musulmanes, no, no, dentro del cristianismo, ¿sí? Repito, básicamente se considera a toda religión distinta a la católica como protestante. Sin embargo, ¿por qué razón se les llama protestantes? ¿Alguno de ustedes quisiera ayudarnos con ello? O sea, ¿por qué es que a todo movimiento distinto al catolicismo se les llama protestante? Algunos de ustedes que quizás quisiera ayudarnos con esto. ¿Hay alguien? ¿Quién es considerado protestante o por qué se les llama protestante? Pastor, ¿podría ser porque consideran que todo aquel que no es católico protesta contra sus doctrinas? Cierto. Esa es la razón por la que se les llama protestante. Y es correcto. Sí, hay muchos movimientos, como por ejemplo Lutero, que estableció la iglesia luterana y fue la iglesia del Estado alemán, ¿no? Que sí, ellos fueron protestantes, o sea, ellos protestaron contra la iglesia católica. Y tengamos cuidado, decía con esto, porque nosotros los bautistas o sea, nosotros no estamos protestando contra, o sea, no hemos crecido, no hemos nacido de una protesta contra la Iglesia Católica. Más bien nosotros simplemente queremos, como iglesia, hacer las cosas conforme a Cristo. Que si no comulgamos con las creencias católicas, no es porque no nos gusten los católicos, ¿no? ¿Sí?
o el catolicismo. Es simplemente porque no creemos igual. Ellos creen lo suyo, nosotros tratamos de creer lo de Cristo. Simplemente ellos. ¿Estamos protestando contra ellos? No, simplemente defendemos la fe, si es necesario. Pero lo que ellos decidan hacer o no hacer, eso es asunto de ellos. ¿Sí? Yo no estoy protestando contra ellos. Más bien, simplemente la idea es que nosotros sigamos siendo proclamadores de la fe en Jesucristo. Si me estoy dejando entender, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o algo que quisiera compartir con esto que estamos nosotros diciendo. Repito, si existe, si existe el protestantismo, ¿sí? Contra la Iglesia Católica, pero que no nos incluyan a nosotros los bautistas, o esperamos a que no, porque nosotros no tenemos una fe que proteste contra la Iglesia Católica, sino más bien que practica, que proclama y que defienda la fe de Jesús. ¿Sí? Y si dentro de ello lo que la Iglesia Católica practica no se conforma a lo que nosotros estamos creyendo o lo que Jesús enseña, eso no significa que nosotros estemos contra otros, sino simplemente a favor de lo que Jesús enseña. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna pregunta? En el punto número, adelante, creo que iban a... Perdón. Sí, ¿Qué más que pregunta? Un comentario que es bastante difícil. No hacerles entender, pero que no, no nos pongan en protestantes. Recuerdo mucho al inicio cuando era alumna en la Alianza, compartía que yo era bautista y había un chico, creo, que era bastante católico y me decía, ah, protestante. Y era como que, no, soy bautista. Y seguía, o sea, es protestante. Y claro. es muy difícil cambiarles la idea de que no es, no pertenecemos a los protestantes. Es difícil, uno, porque no conocen historia, simplemente conocen en lo que obviamente ellos enseñan de que las iglesias salieron de ellos, o sea, cualquier otra religión salió de ellos y que lo hicieron para protestar contra la Iglesia Católica, según ellos también los bautistas. Pero ¿qué de esas iglesias a las cuales las iglesias católicas persiguieron a través de los siglos? Obviamente él no va a saber de ello. No, esta persona no va a saber de ello, porque la Iglesia Católica es santa, es pura, a pesar de que todo libro de historia habla, por ejemplo, de las cruzadas, habla, por ejemplo, de la Santa Inquisición, habla de las atrocidades que hicieron los papas católicos, hablan simplemente de cuán cruel la iglesia católica fue. Entonces, no, ellos no van a saber, ellos simplemente van a proclamar que ellos son, ¿no? La iglesia que el Señor formó, inmaculada y que siempre, pues, no ha sido bien vista a los ojos de Dios y que más bien somos nosotros los que causamos problemas. ¿Ok? El resto. Algo que también dentro de todo esto me causó pena, en realidad, pero obviamente no me voy a estar peleando con la gente, sí. Hace algunos años un conocido, ¿no? Que proclamaba ser bautista, me dijo que tuvo la dicha de viajar a Alemania, me dijo él, para la celebración, no recuerdo, de los 500 años, creo, de, de la reforma hecha por Martín Lutero, ¿no? Y yo estaba como que, ¿y qué tiene él que ver con nosotros? O sea, con nosotros los bautistas, ¿no? Pero para él era su héroe, ¿verdad? Para mí Jesús sigue siendo suficiente, dicho sea de paso. Sí, pero no, no, yo prefiero que no me asocien con Lutero, porque Lutero, él formó una iglesia muy similar a la católica,
simplemente que no era católica y que habíase él rebelado contra el catolicismo, que era bastante, dicho sea de paso, y eso era bastante, eso era muy... O sea, ¿quién se iba a rebelar pues, contra la Iglesia Católica? ¿No? O sea, las iglesias fieles a través de los siglos, ellos han sufrido mucho por no creer como la Iglesia Católica, pero tampoco que se rebelaban contra la Iglesia, tampoco tenían derechos para ello. Simplemente en este sentido, sí, Lutero sí se rebeló contra esa Iglesia Católica y se refugió en Alemania, y Alemania pues lo hizo a él como cabeza de la Iglesia luterana. Luego también en el punto número 7 tenemos a John Calvin, Juan Calvino. Eh, Creo que hay uno de modas que también se apellida Calvin. Sí, Pastor. firma. Sí, ¿Vas a es hablar del Calvin de Klein. modas? Es Calvin Klein. Calvin, ok. No, Creo que, no, creo que este es su bisnieto, algo así. No, no. tenía un comentario, supongo. Sí, Así como entendería que no somos protestantes, tampoco somos una secta, no vendríamos a ser una secta, porque siempre que mi papá comenta con amigos suyos, le dicen, ah, tu hijo pertenece a una secta, ah, tu hijo es protestante, y a veces mi papá me pregunta qué contestar ante eso. si somos una secta o no, o sea, ¿a eso te refieres? Eh, el tema es que sí, todo aquello que es salido, o perdón, diferente a la Iglesia Católica y que es pequeño o menor, ¿no? Es una secta, porque se supone que todos hemos salido de la Iglesia Católica. Pero así como no hemos salido nosotros o no somos protestantes, tampoco somos una secta que hayamos salido de la Iglesia Católica, ¿no? Una secta es también como si fuese una fracción, ¿no? Tampoco hemos salido de ellos. Pero hay que tener cuidado con esto porque recuerden, por lo general la gente no está interesada en que les des un discurso de historia, ¿no? La gente simplemente quisiera que si les vas a decir algo, sea algo conciso y satisfactorio. Y obviamente eso es difícil de hacerlo. Simplemente con que uno diga, no nos consideramos una secta, creemos que en realidad existíamos o iglesias bautistas ya existían desde el tiempo de Cristo, ¿no? No con ese nombre, pero sí con esa misma fe. Simplemente por allí. Es lo que por lo general yo hago, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces, John Calvin también, y es interesante, él era francés, sin embargo, su labor fue realizada en Suiza y fundó la iglesia presbiteriana, y esta llegó a ser la iglesia del Estado en Escocia. Escocia es parte del Reino Unido, si es que no me equivoco, al menos o era. Sí, era, definitivamente era. Si sigue siendo, no lo sé. Entonces uno quizás diría, ¿no? Entonces todo el Reino Unido, estamos hablando de Inglaterra, Gales, Irlanda y todo ello, todos eran presbiterianos. No, no. Dentro del Reino Unido, solo Escocia era presbiteriana. Vamos a ver en un rato eh, que el resto del Reino Unido tenía otra iglesia como la iglesia del Estado. Sí, vamos a ver eso en un rato. Ahora, y aquí viene la desazón y la decepción para muchos eh, creyentes fieles bautistas e iglesias también bautistas. De que cuando notaron esa, esa rebeldía, notaron esa, llamémosle, revolución de algunas personas católicas, o sea, dentro del catolicismo,
es que muchos bautistas también quizás hasta se prestaron para ayudar a esas personas. Permítame aquí retroceder un poquito al número uno, sí, al número dos, perdón, hablando de John Wycliffe, ¿sí? Por ejemplo, al final de lo que esto dice, está demostrado que Wycliffe tuvo influencia bautistas en sus creencias, lo cual no está mal, pero lo que sí estuvo mal es que, o sea, usted ve pues como que, oye, sí se están, no, se están rebelando, ayudémosles, ¿no? Pensando que con eso se iban ellos a ver, estos los creyentes fieles mejor posicionados al final de esa llamada revolución. Obviamente ellos estaban pensando, hasta ahorita están que nos persiguen, ¿no? La Iglesia Católica, si ayudamos a que esta iglesia pueda ser destronada, seguro que aquellas personas a quienes ayudamos dentro del catolicismo nos van a ver bien a nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasó? Punto número 8. Muchos bautistas, ¿sí? Prestaron ayuda a los reformadores, anhelando libertad para el cristianismo. Pero grande fue su decepción cuando éstas se convirtieron en iglesias del Estado y persiguieron también a los bautistas. ¿A qué nos referimos? Que antes de esto, o sea, antes de la Reforma, la Iglesia Católica era la única que perseguía a las iglesias fieles, las iglesias que se llamaban anabautistas en muchos casos. Pero después de la Reforma, no solo la Iglesia Católica perseguía a estas iglesias fieles, los luteranos también comenzaron a perseguir, los presbiterianos también, ¿no? ¿Sí? Porque ellos eran las iglesias del Estado. Entonces, ciertamente esto fue una gran desazón. Eh, 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 la Iglesia Católica ha sido muy, ¿cuál es la palabra? Astuta, sí, esa es la palabra, sí, en la forma como ha tratado de aniquilar a las iglesias del Señor. En ocasiones les ofrecían libertad, ¿no? O sea, les ofrecían como que nosotros hemos venido, cierto, hemos estado siendo crueles con ustedes, pero queremos que entiendan que ahora más queremos paz con ustedes. A lo cual muchas iglesias fieles creyeron y hasta los recibieron, ¿sí? En sus propias iglesias, porque ellos pensaban, oye, qué bueno, con ellos esto va a cambiar. Pero para su desgracia, no era que ellos venían en son de paz, sino que más bien ellos eran lobos vestidos de ovejas, que cuando ellos lograron que las iglesias fieles lleguen a confiar en ellos y a salir, ¿no? A recibir a ellos, de pronto les caía un ejército de gente para aniquilarlos a todos ellos. Cosas así es a lo que se refiere en el punto número 8. Aún también con la reforma, que fieles creyentes en alguna forma sí ayudaron en este tiempo de la reforma, sí puede ser. Lo hicieron con buena fe, sí, con buena voluntad, sí, pero no se daban cuenta que lo que está podrido, sí, va a continuar siendo, siendo podrido mientras en el aspecto ya espiritual no se conformen al Señor. ¿Ok? Pero si es solo un tema de autoridad, no va a haber, no va a haber. Y eso es lo que pasó en muchos casos, con los bautistas respecto a esta época de la reforma. ¿Alguna pregunta hasta acá? A veces también nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no? Ah, mira qué bonito está. Ah, algún cantante hace poco, algún cantante que de pronto se convirtió al cristianismo, ¿quién es?
Daddy Yankee. ¿Quién? Daddy Yankee. Daddy Yankee, cantante de la gasolina. ¿De la gasolina has dicho? Ok. Es que, por ejemplo, uno, ¿no? De pronto una personalidad se convierte en el cristianismo y pensamos, ah, seguro que nos va a ayudar muchísimo porque si ya nos ponen el mapa, pues, de las audiencias, ¿no? Muchas veces la cosa va para peor. Yo me acuerdo que cuando ah, habrá sido en los años 80, ¿sí? A fines quizás de 80, hubo este boxeador y todavía existe, Mike Tyson. ¿Sí? De pronto fue bautizado en una iglesia bautista en Estados Unidos y también la gente, ¿no? Como que, ah, qué bien, seguro que no, esto nos va a ayudar a nosotros porque esta persona, que pues al año se convirtió se hizo musulmán ¿no? Y después de ellos, o sea, fue un chiste todo eso, ¿no? Entonces, no nos esperancemos en lo que la gente pueda hacer. Y si la gente hace algo bien y correcto, amén por ello. Pero siempre nuestra mirada que esté en el Señor. ¿Ok? De lo contrario, nos vamos a nosotros decepcionar. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Tengamos básicamente, bueno, si la Biblia nos enseña que debemos tener cuidado de nosotros mismos, ¿no? Imagínese usted, ¿no? También del resto, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado de ello. Eh, y aquí viene la iglesia anglicana. Vamos a ver una parte nada más de esto esta noche. La iglesia anglicana llegó a ser la iglesia del estado de Inglaterra, ¿sí? Y también del Reino Unido. Dice, durante este periodo, o sea, este periodo del siglo XV, siglo XVI, ¿no? Hasta el XVIII, surgió otra denominación. Cuando hablamos de denominaciones, estamos hablando de eh, iglesias o religiones distintas a la iglesia católica, por lo general, porque salieron de ahí. No en el continente, esto es europeos, sino en Inglaterra. Sabemos que Inglaterra son islas, ¿no? El Reino Unido son islas o islotes, si prefiere usted. Y esta, dice, precedió a la iglesia presbiteriana. Ahora, uno diría, oye, que de pronto la gente se volvió más espiritual, más religiosa. No, no, por lo general era más un tema de poder. Sí, y si se trató de espiritualidad, no espiritualidad en el sentido del Espíritu de Dios guiando a uno, sino más bien en el pensamiento de uno guiando a uno mismo. Y hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, esto, dice, precedió a la iglesia presbiteriana y su origen no se debió tanto a la idea de la reforma, o sea, como Lutero lo hizo, ¿sí? Y nuevamente, esto no significa que Lutero lo hizo bien. No, no, simplemente estamos nosotros viendo historia. ¿Sí? No estamos viendo historia con el propósito de que usted piense, ah, entonces estos fueron héroes. No necesariamente, héroes de la fe, perdón, no necesariamente, ¿sí? Eh, Sino que simplemente es lo que pasó y eso es lo que estamos nosotros revisando y que afectó a las iglesias bautistas. Claro que afectó, todo esto afectó a las iglesias bautistas. Eh, Diría en mucho para mal, porque ya hemos hablado. Primero, solo una iglesia perseguía a la iglesia bautista o las iglesias fieles, pero después ya dos o tres o cuatro o cinco, ¿no? Ah, porque las iglesias bautistas siempre proclamaban la libertad de credo. Mientras si en una nación había una iglesia como iglesia del Estado, entonces esa iglesia no iba a permitir pues que se predique libertad de credo, ¿no? O eres de los nuestros o te vas.
¿no? Y esto en realidad se vio hasta cuando se colonizó América. Vinieron religiones, ¿no?, distintas y estados de lo que es ahora Estados Unidos. Cada estado tenía su propia, en un inicio, ¿no?, cuando eran colonias, tenían su propia iglesia. Y a los bautistas les ofrecieron, ¿entiendes? A los bautistas les ofrecieron un estado para que sean ellos iglesia del estado. Y los bautistas dijeron, no, porque no creemos en eso. Creemos en la libertad de creer. Quizás no compartamos la fe de otros, pero eso es lo que en la Biblia nosotros vemos. Así que ciertamente en ese sentido creemos en ello. No que no nos hayamos equivocado, sin duda que sí, pero esa es la idea, ¿no? Entonces dice, su origen no se debió tanto a la idea de reforma, sin embargo, esta, o sea, la idea de la reforma facilitó todo esto, ¿no? Dice, la división ocurrió algo así. Henry VIII, ¿no? Rey de Inglaterra, se había casado con Catalina de Aragón. Poco tiempo después, su inquieto corazón, porque era la muerte, este hombre se prendó de Ana Bolena. Él decidió divorciarse de Catalina para casarse con Ana. ¿Eh? Solo el Papa podía concederle el divorcio, pero por motivos especiales él rehusó dárselo. Estaba en contra de Henry, ¿no? Estaba a favor de Catalina, porque Catalina era muy, 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 muy católica, ¿no? Y Ana Bolena no, pues, ¿no? En razón a esto, en el año 1534 o 1535, Henry VIII decidió erigirse en cabeza de la iglesia en Inglaterra. O sea, él formó la iglesia anglicana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese papa sin vergüenza no me deja a mí hacer lo que yo quiero. Entonces, ¡pum!, yo voy a formar mi propia iglesia. Y mire usted algo aquí muy interesante, ¿sí? Dice, no se hizo cambio de doctrina alguno. O sea, se calcó lo mismo. O sea, fue una iglesia católica, pero con otro nombre. ¿Sí? ¿Cómo se dice en términos muy criollos? La misma chola, pero con diferente pochera. Eso sí. Entonces, eso es lo que hizo, ningún cambio. Todo se redujo simplemente a desconocer y sacudir la autoridad del Papa. Ahí nos vamos a detener. ¿Sí? Esto ya es historia un poquito más fuerte. ¿Sí? Porque estamos hablando de nombres que quizás en algunos de nosotros hemos escuchado, ¿no? Hemos visto hasta documentales, hemos leído quizás a Ana Bolena, de Catalina también, y una de las hijas, en este caso de Catalina, ¿no? Bloody Mary, ¿no? María la Sanguinaria también entra a tallar en todo esto. Así que vamos a detenernos ahí. Y si usted puede, trate de leer un poquito acerca de Henry el octavo. Eh, no pierda el sueño con ello. Lo mismo también con Catalina de Aragón, Ana Bolena, y cuál fue el problema que tuvo con el papado católico romano, ¿no? Al punto de que él dijo, sí, yo soy rey, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Con mi pueblo. Así que dijo, no más catolicismo, formó otra religión y se acabó el problema, ¿sí? Y obviamente era así como esta iglesia anglicana llegó a ser iglesia del Estado en Inglaterra. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? De lo contrario, ahí nos quedamos. Trate de leer, decía un poquito de esto y qué formas, ¿no? Mientras que Jesús, en una manera muy espiritual, establece su iglesia, ¿verdad?
a través del uso de creyentes y con el deseo de que se convierta en el cuerpo de Cristo. Tanto la Iglesia Católica como el resto de estas iglesias fueron más formadas en una manera muy carnal, muy humana, ¿no? Muy convulsiva también, ¿sí? Eh, qué distinto y distante a lo que Jesús quería para sus iglesias. Así que entendamos eso. ¿Alguna pregunta, decía, o algo que quieran agregar? ¿No lo hay? Dios mediante, el próximo martes continuaremos con este estudio.